Saludamos al abogado David Fajardo, él es miembro de IAS Unidos y del Cabildo por el Agua. Quisiéramos iniciar este diálogo conociendo qué es lo que conoce IAS Unidos sobre esa especie de canal, camino de arriero, que nadie da explicaciones, que se está construyendo desde la semana anterior en la zona de Quimsacocha. Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la apertura, por la entrevista y un saludo muy afectuoso a toda su audiencia. Efectivamente, nos alertamos y nos consternamos el momento en el que vimos las imágenes y los videos sobre la apertura de esta especie de canal, ¿no? Que se está justamente ejecutando ahora en la zona de Quimsacocha. Lo que se conoce hasta el momento, y vale decir que no es información oficial, pues no ha habido ninguna manifestación por parte de las instituciones supuestamente involucradas, es que esta canaleta corresponde a una obra ejecutada entre el GA de Chumblín con la empresa minera que se encuentra en la zona de Quimsacocha, que es la Dundee Precious Metals. Sea cual fuere la situación y lo que esté sucediendo, es un agravio tremendo, no únicamente contra los derechos de la naturaleza y el ecosistema páramo que existe en la zona, sino también, por supuesto, contra los derechos humanos y principalmente aquellos derechos que se reivindicaron por medio de la consulta popular que prohibieron las actividades mineras en la zona y que por lo tanto debería significar que la empresa ahí cese absolutamente todas sus actividades, incluso aquellas que tienden a mostrarse como un apoyo, ¿no?, hacia las comunidades locales. Algo que admira de esta situación es la falta de control y la falta de reacción por parte de las autoridades. Sin duda, Gustavo. Creo que localmente tenemos una deficiencia bastante grande al respecto de las instituciones en cuanto a el control territorial. Usted conocerá de buena fuente cómo en los ecosistemas que deberían generarse políticas adecuadas y acciones adecuadas para su cuidado, su conservación, en realidad están más descuidados que cualquier cosa, que es justamente los páramos. Ahí se hacen actividades desde un turismo o actividades deportivas que son sumamente agresivas, como por ejemplo ingresar con motocicletas a la zona, o con vehículos de 4 ruedas que son sumamente agresivos y que destrozan la capa vegetal, alteran los suelos, alteran los cursos de agua, hasta estas actividades, ¿no?, que deberían ser inmediatamente controladas por el municipio de Cuenca con base en sus competencias de uso de suelo y por supuesto otras instituciones como el Ministerio del Ambiente, que tiene competencias ambientales, y la misma prefectura. Sin embargo, hasta el momento estas 3 instituciones no han dicho absolutamente nada. No sabemos ni conocemos si hasta el momento han iniciado acciones, o por lo menos visitas, para identificar claramente qué es lo que está sucediendo y cuál es el nivel de afectación que ha sufrido el páramo y tomar cartas en el asunto. Desde el Cabildo por el Agua, estimado Gustavo, el día de hoy hemos sacado un comunicado público y nos estamos reuniendo justamente para poder evaluar la situación y definir adecuadamente cuáles son las acciones que emprenderemos, principalmente tratando de articular estas acciones y estos esfuerzos con las comunidades que ya se han manifestado en contra de esta situación. Ni siquiera se ha llegado a definir en qué o bajo qué jurisdicción territorial se encuentra esta zona afectada. Es justo en la zona de Quimsacocha, estamos hablando en la zona de la Victoria del Portete, pero también tenemos entendido que ha afectado a otros cantones. Y esto pues amerita efectivamente que exista una actuación interrelacionada de las distintas instituciones que mencionamos antes, Ministerio del Ambiente, el municipio de Cuenca y por supuesto la prefectura de la SUAY, para poder remediar lo que está sucediendo y detener. Sea lo que sea que se esté ejecutando, es una acción sumamente agresiva en contra de los páramos que efectivamente se están buscando proteger desde los distintos sectores que defendemos el agua. Es no solamente el grave problema que se está dando ahora, es un ejemplo de cómo posiblemente van a progresar las cosas en este proyecto tan controvertido de Quimsacocha, en el cual lo que sí se conoce a ciencia cierta es que pone en riesgo a los orígenes de las aguas de los ríos Tarqui y Yanuncay. Sin duda, Gustavo, eso es absolutamente indiscutible. Pero también pone en evidencia una deficiencia gigantesca en cuanto a las políticas territoriales que estamos teniendo, no únicamente aquí en Cuenca, en la provincia de La Suay, sino a nivel del Ecuador. Hasta el momento, Gustavo, tenemos el 8% del territorio nacional concesionado, ya sea con concesiones en trámite o inscritas para proyectos mineros que se desarrollen
o que se otorguen concesiones mineras en ciertos territorios impide que a su vez se desarrollen otras políticas como deberían ser las políticas de conservación. Si es que un territorio páramo ha sido, dentro de este, se ha diagramado un polígono minero, sobre este mismo ya no se puede generar, por ejemplo, un área protegida. Y eso pues impide que de manera adecuada los páramos de Quimsacocha, poniendo y siguiendo este ejemplo, sean conservados de manera adecuada, pues se produce ahí algo que se conoce el fraccionamiento ecosistémico. Tiene un gran ecosistema, hay un gran ecosistema que es el ecosistema páramo, pero por estas delimitaciones de carácter político, que son las concesiones mineras, los polígonos mineros, no se puede conservar adecuadamente toda la zona de páramo que existe ahí, todo el ecosistema. Y existe una política únicamente para lo que se considera el área nacional de recreación Quimsacocha. Pero los páramos como ecosistema no conocen los límites políticos que definimos nosotros por medio de nuestras políticas. Y es así pues como se genera este fraccionamiento y no puede suceder, no puede realizarse, no puede ejecutarse una adecuada política de conservación de los páramos donde nace el río Tarqui, donde nace el río Yanucay y por supuesto otros cuerpos hídricos de suma relevancia local y regional, Gustavo. Otro tema que usted acaba de mencionarlo, que no sé si ha sido ya comprobado fehacientemente, es que tras estos trabajos que se están realizando, tras esta agresión, está en forma indirecta Dundee Precious Metals. Esa información la hemos recibido de referencia de las personas que subieron a la zona y pudieron tomar fotografías y videos de lo que estaba sucediendo. Indicaron efectivamente que la maquinaria y el personal que estaba trabajando pertenecía a la empresa minera, pero como mencioné en un principio, es información no oficial, es información que todavía no hemos podido corroborar. Sin embargo, corresponde a las instituciones que mencionamos con anterioridad, Gustavo, realizar la confirmación de esta información y, por supuesto, tomar las medidas y acciones necesarias para impedir que esto suceda, que la actividad y la afectación se profundice, pero sobre todo para remediar el páramo afectado. Lo más preocupante realmente de esto es que evidencia políticas gubernamentales, líneas de acción que pasan por encima de cualquier autoridad. Es más, se diría con silencio, sino con complacencia de autoridades locales, pues nada se ha dicho al respecto. En cuanto al GAD municipal de Cuenca, ¿ha habido alguna reacción a través de control municipal o de la Comisión de Gestión Ambiental? Por otra parte, y esto hemos venido informando, secuencialmente se sigue dilatando la aprobación de PDUT y PUCS, PDOT y PUCS, que tienen una relación directa con normativa que a su vez se deriva de la consulta popular de Cuenca y que tiene por objeto final la protección de los orígenes de los ríos de la ciudad de Cuenca. Es así, estimado Gustavo, hasta el momento no ha habido manifiesto alguno al respecto de lo que está sucediendo en los páramos de Quimsacocha por parte del municipio de Cuenca. Aprovechamos el espacio más bien para exigir que el municipio se manifieste y tome las acciones que sean necesarias, incluso para decir que no le corresponde por temas de competencia al municipio realizar estas acciones, pero que sí exija a quienes sean competentes a hacerlo. En cuanto al PDOT y al PUCS, es necesario justamente evidenciar lo que usted ha mencionado, Gustavo, que todavía no existe una aprobación de este instrumento de regulación y control territorial y tampoco existe una aprobación de la ordenanza, ¿no?, que los contiene. Y en ese mismo sentido, pues todavía no se ha podido concretar ni materializar en su totalidad los resultados de la consulta popular. Sin embargo, es necesario indicar dos cosas. La primera es que como Cabildo por el Agua estuvimos participando en lo correspondiente al debate, a este segundo debate del PDOT y del PUCS para aprobar la ordenanza y ahí pues hemos participado con las propuestas necesarias para que se incluyan de manera adecuada dentro de la ordenanza la prohibición de explotación minera sobre las zonas de recarga hídrica producto de la consulta popular, pero además hemos insistido en que se incluyan otras situaciones que son de absoluta relevancia. Por ejemplo, relacionar el tema de la prohibición de explotación minera
en las zonas de recarga hídrica, con lo que implica el contexto de crisis climática a nivel global, y que el instrumento del PDOT y del PUCS y de la ordenanza sirva justamente para la generación de políticas públicas que permitan, por medio de la conservación de los páramos, también generar procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, que va a ser uno de los grandes retos, que más bien es ya uno de los grandes retos que en cuanto a políticas territoriales vamos a tener a nivel local y a nivel nacional, Gustavo. De ahí la urgencia de que se expida esta ordenanza, entre en vigencia, por supuesto, y se materialice la prohibición de la explotación minera, porque los páramos, como hemos mencionado en muchas ocasiones, cumplen con una función ecosistémica de absorber el carbono de la atmósfera y contenerlo, son un gran contenedor del carbono de la atmósfera, y al momento de intervenir sobre los páramos impedimos que cumplan con esta función ecosistémica, pero al mismo tiempo liberamos el carbono de la atmósfera, y entonces es imperante que las políticas de protección de los páramos, como justamente los resultados de la consulta popular, se materialicen y se concreten dentro del Cantón Cuenca. Así es. Urgimos a las autoridades a actuar, y en este caso emergente de esta agresión en Quimsacocha, a tomar acciones preventivas de forma inmediata. Quisiéramos tocar con usted también otro tema coyuntural. Este 23 de agosto, allá en Brasil, se está dando una audiencia pública de conciliación por el caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane. ¿Qué incidencia tiene esto? En realidad es un asunto de extremada relevancia, Gustavo. Lo que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría sentar precedentes sumamente significativos para la protección de los derechos de los pueblos en aislamiento. Son pueblos que efectivamente no han tenido contacto con ningún tipo de sociedad occidental, sociedad moderna, ¿no? Y por lo tanto viven bajo sus propias prácticas, bajo sus propios saberes, bajo sus propias lógicas dentro de un territorio especialmente definido por sus propias prácticas, como mencionaba antes, que básicamente corresponden a la zona del Yasuní. Pero lamentablemente ha sido un territorio sumamente impactado y sumamente alterado por el desarrollo de la actividad petrolera, con bloques como por ejemplo el bloque 43, que invade zonas donde se ha evidenciado que transitan los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenana, principalmente donde se ubican los bloques pertenecientes a la zona de Ixpingo. Y es así pues que justamente esta información está analizando la Corte Interamericana para poder emitir un fallo que nosotros esperamos garantice mejores condiciones para los derechos de los pueblos en aislamiento, y por supuesto nuestras expectativas es que se detenga la explotación petrolera en la zona del Yasuní, no únicamente por comprometer los derechos de la naturaleza y esta zona tan mega biodiversa, sino también por poner en grave peligro a los derechos y a los pueblos. Podría extinguir tranquilamente a los pueblos Tagaeri y Taromenane y otros pueblos que no conocemos que habitan esa zona. Al hablar de una audiencia pública de conciliación, asumimos que hay ya juicios sentenciados sobre esta materia, y lo que se busca es una especie de mediación de las partes para llegar ya a un acuerdo final. Es parte del proceso, estimado Gustavo. En un primer momento se busca que las partes en conflicto, que en este caso vendrían a ser el colectivo Yes Unidos, la Fundación Pachamama y CONAIE, junto con otras organizaciones más, lleguen a un acuerdo con el Estado ecuatoriano. Si eso no funciona, pues la Corte IDH, el pleno de jueces y juezas que la conforman, tomarán una decisión en el marco, por supuesto, de las normas descritas y establecidas en el Pacto de San José. Y esa sería como la última instancia de este proceso, ¿no? Que la Corte decida por sí misma, que es lo más seguro que suceda. Y es por eso que le mencionaba en un principio que podría sentar un precedente de muchísima relevancia para poder proteger no únicamente a los pueblos que se encuentran en aislamiento dentro del territorio ecuatoriano frente a actividades extractivas como la explotación petrolera, actividades madereras. Podríamos hablar también, por supuesto, de la apertura de grandes proyectos hidroeléctricos en el Ecuador, sino a nivel regional dentro de todo lo que corresponde al bioma amazónico, que es una extensión territorial sumamente amplia. Aquí en el Para caso también finalizar, sí, sí, adelante.
Gracias, Gustavo. Solo quería decir algo que es muy importante, y es que la Corte estará analizando sobre todo los hechos de violencia que han sucedido al respecto de estos pueblos. Sobre todo un caso muy grave, por decirlo de alguna manera, que sucedió en el año 2015, cuando el pueblo Tagaeri fue prácticamente aniquilado eh, por condiciones que se generaron de el ingreso de petroleras dentro de los territorios ancestrales de estos pueblos en aislamiento. Este tipo de situaciones analizará la Corte y tomará decisiones al respecto, que esperamos que fortalezca el marco jurídico que de por sí ya existe en el caso del Ecuador, pero que necesita ser garantizado, profundizado y generar más instrumentos para poder proteger a estos pueblos en aislamiento, que sin duda debería constituirse en una de las grandes prioridades del Estado ecuatoriano. Aquí. Le agradecemos, abogado Fajardo. Gracias a ustedes. Un buen día. Declaraciones del abogado David Fajardo, él es miembro de Días Unidos y del Cabildo Popular por el Agua.